Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a seguir con las lecciones. Ahora vamos a ver sobre los distintos tipos de bancos que hay en Panamá, los distintos tipos de cheques, siguiendo con el programa que tenemos y algunas instituciones que apoyan al sistema bancario panameño. Muy bien. En nuestro sistema bancario podemos categorizar los bancos según sus principales características. Tenemos primero los bancos generales. ¿Qué son los bancos generales? Son los bancos que ofrecen de todo y tienen todos los servicios disponibles para sus clientes. Existen entonces también otra gran categoría que son los bancos especializados, que son aquellos que se enfocan en un nicho específico. Algunos ejemplos de bancos especializados son bancos institucionales. Son bancos grandes que le prestan a otros bancos, a transnacionales, a instituciones públicas, entre otros. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Banco Nacional. Bancos de inversión. Se especializan en inversiones. Bancos comerciales. Se especializan en productos para las empresas. Bancos agropecuarios, que están orientados al nicho específico agropecuario. Muy bien. Los tipos de cuentas que existen. Existen tres grandes tipos de cuentas. Tenemos las cuentas de ahorro. Como su nombre lo dice, son cuentas cuyos objetivos son el ahorro. Estas le pagan interés a los clientes, dependiendo del monto que mantengan. Estas cuentas permiten depósitos y retiros. Cuentas corrientes. Son cuentas que utilizan cheques y se usan principalmente por las empresas, pero también pueden ser usadas por personas. Estas cuentas regularmente no pagan intereses, aunque algunos productos pagan intereses. Y tenemos las cuentas de depósito a plazo fijo. Estas cuentas no permiten retiros ni depósitos. Según la ley bancaria, se hacen de montos de 10.000 en adelante y se pacta un periodo para el retiro del mismo. A mayor tiempo en el banco, mayor es el interés que pagará. Bien, vamos a ver entonces las clases de cheques. Primero que todo, les quiero decir que los cheques actualmente ya se están utilizando muy poco porque se utilizan más las transferencias y las transacciones digitales, pero todavía hay muchas empresas que trabajan por cheque. Entonces, un cheque es una orden de pago. Básicamente todos los dineros son una promesa de pago. Entonces, el cheque también es una orden o una promesa de pago escrita que permite a una persona o empresa cobrar una cierta cantidad de dinero y que el banco está obligado a entregar si cumple con las condiciones pactadas por el dueño de la cuenta corriente. Algunas ventajas de usar cheques son, ahora, estas ventajas también las tienen ya como dijimos, las, por ejemplo, las cuentas virtuales y digitales. Se pueden emitir en cualquier momento o situación con respecto a los cheques. No tener encima efectivo. Existen leyes que cubren coberturas por los cheques que no se pueden cobrar, como un seguro.
Se puede elegir en qué entidad se llevará a cabo el ingreso del cheque. Los tipos de cheques más comunes son: tenemos el nominativo. Es un cheque destinado exclusivamente para el beneficiario nombrado en el cheque. No es transferible a terceros, excepto al mismo banco que ejecuta el proceso de cobranza, valor del cobro, o para ser depositado en mi cuenta corriente. Cheque al portador. Es transferible a un tercero sin necesidad de endoso, por lo que puede ser cobrado en efectivo o depositado a la cuenta de cualquier persona. Cheques de gerencia. Son cheques que compra una persona o empresa y se emiten a la cuenta del banco. La persona que los recibe tiene la certeza de que estos cheques tienen fondo. Cheques certificados. Son cheques nominativos que emite la persona o empresa y los lleva al banco a certificar que los fondos están disponibles para el beneficio del cheque. Son distintas formas de pago que utilizan las empresas para no utilizar efectivo. Bien, con respecto a lo de los cheques, hay una función que ejercen, eso lo vamos a ver más ahora, los bancos centrales, y que es servir como, se llama la cámara de compensación. Y allí entonces los bancos que reciben cheques de otros bancos lo llevan a la cámara de compensación, así lo hacen todos los bancos, y por eso es que cuando uno deposita un cheque de un banco, de otro banco, en la cuenta del banco, en la que uno tiene, en la cuenta propia, en el banco que uno tiene, demoran 24 horas en aceptarle o en permitirle los fondos de ese cheque. Es por el proceso de cámara de compensación. Bien, vamos entonces también a hablar un poco de por qué Panamá no tiene un banco central. Y esto se debe principalmente a la política monetaria de Panamá. Como sabemos, Panamá tiene una economía dolarizada. Desde 1904 decidieron utilizar el dólar americano, solamente que por ley se llama Balboa, pero la paridad es la misma, el cambio es 1 a 1. Entonces, no tenemos una banca central que emita dinero. Entonces, básicamente, no tenemos una política monetaria ni una emisión de dinero. Ahora, esta falta de emisión de dinero tiene sus pros y sus contras. Entre los pros que tuviéramos si emitiéramos dinero están factores políticos y económicos. Los factores políticos emocionalmente se concentran alrededor de la noción de la soberanía nacional y monetaria. ¿Ya? Los países están muy orgullosos de sus monedas. Y factores económicos. La creación de un sistema monetario propio permitiría una devaluación del curso de la moneda nacional en términos de otras monedas, y esto resultaría en fomento de la exportación de productos domésticos. Por ejemplo, China devaluó su moneda frente al dólar. Esto hace que los productores, las personas de China, comercien con la moneda devaluada,
pero cuando exportan, los otros países que le pagan en dólares, entonces en el cambio de la moneda, ellos reciben más que si comercializaran con el valor de su moneda. ¿Se entiende? Fomentaría la agricultura y la industria nacionales con mayores ventas en el mercado doméstico. Entre los contras tenemos los costos de la vida de las grandes masas de la población que dependen también de artículos importados subirán. Es por eso que el costo de la vida aquí en Panamá es relativamente alto a otros países. Una de las causas, pues. Significa un gravamen adicional en el servicio de sus deudas exteriores. También, lo mismo, el dinero a la paridad del dólar, entonces permanece en una valoración más alta y por eso también entonces nuestra deuda externa sería más alta que si tuviéramos nuestra propia moneda devaluada. Los riesgos comprendidos en la inseguridad de los prospectos de un país que carece de estabilidad monetaria hacen poco atractiva la inversión extranjera. Ahora, este no es el caso de Panamá porque Panamá, a pesar de que no tiene un banco central, sí tiene una estabilidad financiera y prueba está que en la crisis que hubo en el 2008, una crisis mundial, Panamá no se vio afectada. Resultarían fluctuaciones en el curso de cambio de la moneda y la circulación del dólar no puede evitarse. Ahora, el valor del dólar no fluctúa, así que Panamá prácticamente tiene cero inflación. Hay unos cálculos que hacen de que hay algo de inflación, pero si vemos en los cálculos financieros, nunca consideramos la inflación o no la vemos como un aspecto relevante. Bien, vamos entonces a hablar de de por qué Panamá no tiene una banca central y quiénes cubren o quiénes hacen el rol de una banca central. Bien, para ello tendríamos que ver entonces las funciones que realiza el Banco Nacional de Panamá. Y y vamos en navegación rápida de su página. Tenemos, por ejemplo, que el Banco Nacional, al igual que otros bancos comerciales, tiene una banca personal y ofrece opciones de depósito. Tienen ahorro corriente, que ya lo vimos, cuentas de ahorro de Navidad, cuenta corriente, plazo fijo, acreditamiento de salarios, cuenta superación, un proyecto, Panamá Ahora, trámite simplificado universitario. Reglamento, aquí vamos a encontrar el reglamento de Cámara de Compensación Bancaria que habíamos hablado, que es una función de bancos centrales, porque ahora cuando vamos a ver lo de las funciones de los bancos centrales, entonces vamos a ver que esta función la realizan los bancos centrales, pero como Panamá no tiene, entonces el Banco Nacional realiza la función de Cámara de Compensación. Que bueno, recordando lo que dije básicamente es sobre los cheques. Los cheques de los distintos bancos vienen aquí y es respaldado por el Banco Nacional. Préstamos, tenemos préstamos personales y préstamos hipotecarios. Bien,
Además de la banca personal, tienen banca comercial y en la banca comercial brindan los servicios de cuenta corriente para las empresas. Y préstamos, tienen préstamos comerciales e industriales, préstamos a término, líneas de crédito rotativas a corto plazo, préstamos a mediano y largo plazo, préstamos intermedios de construcción. También tienen una banca corporativa que atiende préstamos corporativos, ¿ya? Banca agropecuaria también. Y tienen préstamos agrícolas y pecuarios y programas de apoyo al consumidor y finanzas de garantía. Tienen Agrocompita, programas de competitividad agropecuaria, programas de fondo de garantía y financiamientos agroindustriales dentro del sector agropecuario. En las instituciones financieras, entonces, se refieren a el préstamo o el aval que le dan a los préstamos que hacen las instituciones financieras en el país. Eso también vamos a ver que lo hacen como un banco central, porque básicamente el Banco Nacional le presta a los demás bancos del país o respalda sus finanzas también. Bien, entonces tienen préstamos de intermediario financiero y financiamiento de proyectos y los servicios bancarios que lo tienen toda son, son los mismos para tienen aquí está. Servicios bancarios tienen cheque de gerencia y giros, cheques certificados, pago de impuestos, pago de servicios, certificación de depósito judicial, certificación de garantía. También ofrecen cartas de crédito, que es el financiamiento para la adquisición de productos y servicios, tanto a nivel local como internacional, respaldados por la solidez y la confianza que nos caracteriza al ser un banco que posee una situación financiera estable y consolidada. Cobranza, garantizamos el cumplimiento de las instituciones de cobro de nuestros clientes al ofrecer un instrumento de pago que les permite ampliar su mercado y realizar sus transacciones comerciales. Depósitos nocturnos, transferencias internacionales, facilitamos las transacciones internacionales de nuestros clientes a través de una amplia red de bancos corresponsales. Planilla empresarial, servicio electrónico que le permite a las empresas realizar sus pagos de planilla, acreedores, cobro consolidado de fondos mediante sistema ACH. Y bueno, aquí describen los beneficios para la empresa. Bien, vamos a seguir con la presentación. Bien, entonces, ¿qué es un banco central? Aquí entonces listamos las funciones que realizan los bancos centrales y vamos a ver rápidamente quién las haría en Panamá a falta de un banco central. De ahora les digo que hay corrientes que plantean que los países necesitan un banco central y casi todos los países del mundo tienen un banco central. Panamá es un caso diferente y que, como vamos a ver en un video que les voy a recomendar, lo están estudiando porque a pesar de no tenerlo, tiene un sistema financiero fuerte y entonces podría ser un modelo para otras economías, un modelo más liberal de mercado del dinero. Bien, custodios y administradores de las reservas de oro y divisas. Bueno, esta función la realiza el Banco Central de Estados Unidos, que es el que nos vende el dinero. Proveedores de dinero de curso legal.
Eso también lo hace los Estados Unidos. Ejecutores de políticas combinadas. Bien, todo lo que tiene que ver con políticas de Estado, lo hace el Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio de Economías y Finanzas. Así que ahí entra eso. Responsables de la política monetaria y de la estabilidad de los precios. La política monetaria, como vimos, no existe como tal y la estabilidad de los precios la brinda el mercado. Aquí hay libre oferta y demanda de tasas de interés y de flujo de dinero. Prestaciones de los servicios de tesorería y agentes financieros de la deuda pública de los gobiernos nacionales. Eso sí lo hace el Banco Nacional. Esto se refiere a que si Panamá debe pagar algo como país, los fondos del Banco Nacional deben responder. Igual, si el Banco Nacional le faltara dinero por alguna razón, por ejemplo, vamos a suponer la, la, la denuncia que hizo el señor Wackett, en donde demandó al Estado panameño por creo que 1.000 millones de dólares, no recuerdo bien la cifra, porque el gobierno permitió que le quitaran sus empresas o que remataran sus empresas por un caso que no tenía fundamento. Entonces, si él ganara esa disputa legal, entonces el gobierno tendría que pagar y los fondos saldrían del Banco Nacional. O sea, y los fondos del Banco Nacional son respaldados por el gobierno de Panamá. O sea que el Banco Nacional de Panamá no podría quebrar, a menos que quebrara el país entero. Asesores del gobierno en los informes o estudios que resulten procedentes. Auditores encargados de realizar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones. Eso sí lo hacen. Prestamistas de última instancia, banco de bancos. También el Banco Nacional le presta a los bancos comerciales de Panamá. Promotores del correcto funcionamiento y de la estabilidad del sistema financiero, así como de los sistemas de pago. Esta, esta Esta función, como vamos a ver más adelante, también la comparten con la Superintendencia de Bancos de Panamá, igual que la que viene. Supervisores de la solvencia y el cumplimiento de la normativa vigente respecto a las entidades de crédito y otras entidades o mercados financieros cuya supervisión esté bajo su tutela. Esto también lo hace la Superintendencia de Bancos. ¿Y qué hace la Superintendencia de Bancos entonces? Vela porque los bancos mantengan coeficientes de solvencia y liquidez apropiados para atender sus obligaciones. Porque el sistema bancario debe tener un ente que lo regule y especialmente no es bueno dejar todo el mercado del dinero libre, en libre oferta y demanda. Y con todo y que han ocurrido, aunque existe la superintendencia de bancos, se han dado casos de quiebre de bancos y entonces imagínense, los depositantes no pueden quedar sin su dinero porque un banco se dé a la bancarrota. Entonces la superintendencia de bancos vela porque eso no suceda. Fortalecer y fomentar condiciones propicias para el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional. La superintendencia también tiene que defender al sistema bancario panameño porque el sistema bancario panameño es sólido y fuerte. Y entonces, si él quebrara, se beneficiarían otros sistemas financieros de otros países. Entonces, hay como una guerra allí y entonces eh, la superintendencia de banco
debe defender al sistema bancario panameño. Promover la confianza pública en el sistema bancario, desarrollar las disposiciones del régimen bancario, imponer las sanciones correspondientes a quienes ejerzan el negocio de banca sin estar debidamente autorizados y ejercer las funciones que les sean asignadas por la ley de la República. Bien, básicamente aquí terminamos. Les voy a recomendar un video que lo voy a dejar también en el enlace que les va a servir como apoyo de esta información. Y obviamente entonces una pequeña prueba de retroalimentación sobre estos temas. Muchas gracias.